Nehemías 4, primeramente vamos a leer 7 al 9 y luego del 13 al 14. Y bueno, mientras lo busca, quiero comenzar a leerlo para recordar, porque lo hemos estado mirando esta parte de la Escritura en otras ocasiones, y solamente quiero repetirlo un poco para tenerlo presente. Dice la palabra de Dios así: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículos 13 y 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra siga siendo revelada a nuestras vidas, Dios. Es necesario, Señor, que tu iglesia tenga un cambio en su corazón, una transformación en sus vidas, y que se alineen a tu voluntad, Padre. Señor, que tu palabra en este día llegue a lo más profundo del corazón y de la conciencia, y podamos hacer cambios para que podamos alinearnos a tus propósitos, obedecerte y caminar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo que quiero hablar en este día, hermano, es que muchas veces el enemigo trata de atacarnos, como lo vimos en el pasaje de Nehemías. El diablo está encolerizado porque ahora ya no estamos de su parte, sino pertenecemos ahora al reino de Dios. Y obviamente eso no le deja muy contento. Y todos los días se empeña en atacarnos, todos los días se empeña en destruirnos, porque ese es su propósito. Hemos hablado que estamos en un tiempo de edificación, poniendo los fundamentos de Dios en nuestra vida. Y Dios quiere que levantemos los muros de nuestra vida, pero ¿sabe? Mientras construimos los muros de una nueva vida con la ayuda del Señor, tenemos que hacer como hicieron Nehemías y el pueblo: levantar con una mano los muros y con la otra tener listas las armas para defendernos del enemigo que no descansa nunca en acecharnos. Y lo que quiero hablar es que muchas veces el enemigo trata de engañarnos y de traer confusión a nuestra vida. Pero ¿cómo debemos de reaccionar ante los ataques del enemigo? Ya lo dijimos, con el ejemplo de Nehemías y el pueblo, con las armas de Dios, con las armas que Dios nos ha dado a ti y a mí. Primeramente debemos entender que estamos en una guerra, hermanos, una guerra espiritual. La Biblia dice que estamos en una batalla, y Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus del mal. Entonces, todos los días batallamos, todos los días luchamos contra esas fuerzas espirituales. Porque ¿sabe? En nuestra vida siempre hay una lucha entre las mentiras del diablo
contra la verdad de Dios. La Biblia también nos habla que hay cuerpos que son carnales y cuerpos que son espirituales. Y la desventaja que tenemos muchos de nosotros es que pensamos que podemos ganar una batalla que es espiritual peleando en la carne. Y la carne, hermanos, déjeme decirle que no va a vencer jamás a lo espiritual. La carne no puede vencer en una batalla que es espiritual. Al contrario, cuando manejamos las cosas espirituales de forma carnal, en vez de ayudarnos, le estamos dando armas, más armas al enemigo para que nos pueda atacar. Y en vez de ser una cosa positiva, nos lleva en desventaja, porque no podemos, como dije, ganar una batalla que es espiritual con estrategias carnales. Por eso es que ahora tú y yo, como ya vinimos al Señor, como ya estamos en el reino de Dios, debemos de cuidar lo que hacemos. Antes las cosas eran de una manera. Estábamos en el mundo, servíamos al Satanás, pero ahora las cosas son distintas por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Estamos del otro lado ahora. Y tenemos que ser diferentes, tenemos que cambiar, tenemos que darle un giro a nuestra vida para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios constantemente a través de su palabra nos habla y nos habla, diciéndonos que debemos de comportarnos y de hacer las cosas de cierta manera, porque todo eso va a provocar que vivamos bien la vida y que tengamos bendición, que seamos obedientes pues a lo que Él nos está hablando. Pero muchas veces no nos alcanza a caer en el 20 de que tenemos que cambiar y seguimos viviendo como si todavía estuviéramos en el mundo. Mire, la manera como actuábamos antes no debe ser la misma que como debemos actuar ahora. Ni siquiera cuando alguien se levanta en tu contra, tenemos que actuar de la manera como actuábamos antes. Yo he platicado con algunas personas y comentando, me dicen, es que yo en el mundo yo era de mecha corta, me dicen. Me prendía pero de volada y yo respondía y hasta era violento y golpeaba, insultaba, lastimaba y me defendía cuando alguien me atacaba. Pero ahora ya no debe ser así, hermano. Debe haber un cambio radical en nuestro corazón. Porque a veces nosotros venimos utilizando patrones que utilizábamos antes, porque creemos que como nos defendíamos antes, ahora también debemos de defendernos. O como nos parábamos a defender nuestros derechos antes, también ahora debemos de hacerlo. Pero muchas de estas cosas, como dije, eran prácticas de nuestra vida antigua. Y ahora la Biblia dice que somos nuevas criaturas en el Señor, amén. Y que las cosas viejas pasaron ya. Y que ahora todas son hechas nuevas. El tema es que aún nosotros, estando dentro de la iglesia, seguimos muchas veces hablando igual, discutiendo igual, comportándonos igual en los lugares a donde estemos, aún en la iglesia. Yo algunas veces he entablado pláticas con personas que terminan convirtiéndose en discusiones rebeldes. Y he tenido muchas veces que parar y decirles,
mira, tú y yo no vamos a entendernos si continúas con esa actitud y con esa forma de pensar. Y es que ignoramos que así, actuando de esa manera, nunca vamos a poder ganar. Porque la batalla espiritual no se puede ganar peleándola en la carne. Antes las cosas que hicimos y decíamos hasta nos enorgullecían porque no teníamos a Cristo en el corazón. Pero ahora usted y yo ya no nos queda actuar igual. Ya no nos queda decir lo que antes decíamos, hablar como antes hablábamos, actuar como actuábamos anteriormente, maltratar a la gente como antes lo hacíamos, pagarle mal con mal a alguien, porque así no es como proceden las cosas en el reino de Dios. Entonces tenemos que aprender cuál es el arma o cuáles son las armas más poderosas que Dios nos ha dado y que las ha puesto a nuestra disposición para poder vencer todas las cosas que el enemigo quiere traer, para poder vencer al reino de las tinieblas. Porque el Señor nos ha dado armas, hermanos, para pelear. Nosotros ya no estamos desarmados. Es decir, que si el Señor nos está permitiendo librar una batalla, no por la victoria, sino desde la victoria, porque Cristo ya la ganó por nosotros y para nosotros, Él nos ha dejado armas con las que vamos a defendernos y vamos a atacar las cosas del enemigo. Ahora, ¿cuáles armas nos ha dado Dios? ¿Cuáles armas nos ha dado Dios? La palabra, la oración, el ayuno. ¿Qué más? Dios nos ha dado muchas armas. Déjeme decirle, hermano, que el congregarse también constituye un arma. Por eso dice la palabra que no dejemos de congregarnos, como a algunos ya se les hizo costumbre. No debemos de dejar de venir a la iglesia, no debemos de dejar de venir a los grupos familiares, no debemos de dejar de venir a las oraciones. Porque juntos, unidos en un solo espíritu y en una misma fe, somos un arma poderosa para derrotar a todas las huestes del enemigo. Por eso yo, hermano, le exhorto en esta mañana y le animo para que no se deje de congregar. De repente vemos los cultos más o menos llenos y de repente casi están vacíos. Porque las cosas del mundo nos distraen, porque el enemigo nos engaña, porque le damos más prioridad a las cosas de allá afuera que lo realmente importante, que es estar en la presencia de Dios. Es que ya me llegó un invitado, es que ya tengo una fiesta, es que ya X cosa, no voy a la iglesia. Y sabe una cosa, se vuelve una costumbre. Porque si usted no viene un domingo y no viene el otro domingo, ya el tercer domingo le va a costar más trabajo. Porque el enemigo te engaña, porque el enemigo te miente, porque el enemigo te distrae, te desenfoca y te separa o quiere separarte de la presencia de Dios.
¿Estamos de acuerdo? Otra de las armas es la integridad, la obediencia. Muchas veces, como acaban de mencionar, conocemos solamente 3 armas: el ayuno, la oración y la palabra. Claro que son armas poderosas, pero también lo son el congregarse, como dije, la integridad y la obediencia. Son armas poderosas que podemos usar contra el enemigo. Así es que estamos en una batalla, pero no estamos desarmados, gracias a Dios. Mire, la forma en como antes peleábamos no es la misma forma como debemos de pelear ahora. Porque si lo hacemos de la manera anterior, le estamos dando armas al diablo contra nosotros mismos para que con ellas nos ataque. Y como el diablo es el acusador, el diablo va a ir con el chisme allá con Dios y le va a decir: mira, ¿ya viste cómo se comporta esta mujer? Y eso que va a la iglesia, y eso que dice que es cristiana, y eso que dice que es hija de Dios. O le va a decir: mira cómo se comporta ese varón, no ha cambiado, sigue hablando igual, sigue obrando igual, es el mismo, sigue teniendo esa ira, sigue siendo rebelde. Mira cómo contesta cuando algo le dicen. Mira cómo se le va encima a la gente. Mira cómo no aguanta la presión. Mira cómo no obedece. Mira cómo se comporta. Y eso que dice que es hijo de Dios. Todas las cosas, hermano, que hagamos ahora, como solíamos hacerlas anteriormente, es darle armas al enemigo. Así que muchas veces el peor aliado que tú tienes en la guerra eres tú mismo. A veces tu peor enemigo no es Satanás, es tu propia naturaleza, que no se ha dejado santificar, que no se ha dejado modificar, que no ha sido transformada. Y que vienes a la iglesia pero que sigues siendo como antes. Jóvenes que vienen a la iglesia pero siguen sin honrar y sin respetar a sus padres. Gente que viene a la iglesia pero se ha vuelto solamente una religión, porque vienen a la iglesia pero no hacen nada por la iglesia. Cuando te pones a pelear de la manera como lo hacías antes en lo espiritual, estás en desventaja. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes reprender algo de lo que eres parte. La palabra a veces pone algunos ejemplos. Dice: no puede un ciego guiar a otro ciego. No puede un demonio reprender a otro demonio. ¿Quién fue el primer rebelde, hermanos? Yo no fui, por ahí dicen algunos, ¿verdad? El primer rebelde fue Satanás. Así que cuando somos rebeldes con nuestros padres o con quien represente la autoridad, sea donde sea, estás siendo parte de algo que surgió de Satanás. Y entonces, en lugar de parecerte a Dios, te estás pareciendo a...
Y mire, no tiene tanta ciencia. Es muy sencillo y simple. Cuando hablamos mentira con nuestra boca, estamos sirviendo a Satanás, porque él es el rey de la mentira. Y cuando a veces estás en medio de una batalla donde hablas mentiras, donde no dices la verdad y crees que hablando mentira estás ganando, eso es lo que el diablo quiere que creas. Porque cuando Satanás te dice, mira, no digas la verdad, porque si dices la verdad vas a ir en desventaja, vas a perder oportunidades. Si dices la verdad, por ejemplo, cuando vas a solicitar un trabajo, no te lo van a dar. Vas a tener una pérdida en lugar de ganar. Y así en muchas cosas, hermano. Y con esta estrategia, el diablo toma esa arma que nosotros mismos le damos y con esa nos va a destruir en el mundo espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú decides hablar la verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando decides decir la verdad aunque tengas que perder ciertas cosas? Mira, algunos prefieren, en el ejemplo que puse, perder el trabajo, pero decir la verdad. Algunos jóvenes prefieren a su mamá decirle la verdad a sus papás, aunque los regañen, y decirle, mira mamá, mira papá, la verdad es que reprobé porque no estudié. No me involucré, no atendí, no hice lo que debía y pues reprobé. En lugar de salir con una mentira y decirle a los papás, reprobé porque el maestro me puso el dedo, reprobé porque le caigo mal al profesor, el maestro me tiene mala voluntad. Porque cuando decimos la verdad, hermanos, estamos siendo responsables. Porque aunque aparentemente pueda ser una pérdida en el mundo físico, hablar la verdad tiene sus ventajas. Ahora tenemos un arma, hermanos, que es la integridad. Y entonces lo que el enemigo podía usar en tu contra, si hablas mentira, tú se lo vas a impedir hablando la verdad. Y ahora el que está posicionado, el que está armado eres tú. Estás armado con la verdad. Porque puedes a lo mejor decir, bueno, quizás no me dieron el trabajo, aparentemente perdí la oportunidad, pero sigo siendo un hijo de Dios. Y entonces le puedes decir al diablo, tú no me llevaste a usar la mentira para conseguir algo. Que sí, yo lo necesitaba, yo lo deseaba, yo lo quería, pero entiendo también que cuando Dios decide darme algo, yo no tengo que mentir para conseguirlo, porque Dios es el dueño de todo y yo no tengo que manipular nada para que Dios me dé lo que me ha dicho que me va a dar. Hablar la verdad, hermano, nos da una posición correcta delante de Dios y delante de los demás. Anteriormente decíamos muchas mentiras, o a lo mejor seguimos diciendo, pero es una desventaja porque el enemigo con esa arma nos va a atacar. Por ahí una persona me decía, es que tengo problemas con mi horario de trabajo porque me piden que esté todo el día
y yo no quiero faltar a mi culto, no quiero faltar a mi grupo, pero no sé qué hacer. Y le digo, te digo algo por experiencia, ora al Señor. Exponle la situación a Dios y dile, Dios, yo no quiero llegar con mi jefe y decirle mentiras, ponerle cualquier cosa para que me dé permiso o me haga un recorte en mi horario. Dile la verdad. Le digo, yo un día estaba en la misma situación, había apenas entrado a un trabajo y tenía un horario saliendo bien tarde, y mi corazón estaba triste porque dije, con este trabajo ya no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer, que es estar en mi grupo, estar en la congregación, en la zona y hacer lo que Dios me mande a hacer. Pero mire, Dios me dio luz y dije, pues voy a enfrentar esta situación. Si pierdo mi trabajo, ni modo. Dios me dará uno mejor. Y agarré y fui orando al Señor, le digo, dame palabras, Señor, para hablar con mi jefe. Y yo le dije, oye, quiero presentarte esta situación. Lo que quiero decir primeramente es que yo soy cristiano. Y que como cristiano yo tengo algunos compromisos con Dios, con algunas actividades. Y yo necesito, si me haces favor y se puede, salir antes de las 6 para yo poder cumplir. Y yo en mi mente estaba orando al Señor y me dice, pues mira, yo tenía aparte de él que era el jefe máximo en ese lugar, yo tenía otro jefe inmediato. Y me dice, habla con tu jefe inmediato, si él no tiene ningún problema y te autoriza, por mí tampoco hay problema. Y entonces fui con mi jefe inmediato y le expliqué la misma situación y me dice, ok, dice, tú sabes que no se puede hacer esto porque el horario es hasta las 9. Yo lo sé, le dije. Y si se puede, pues bien, y si no, yo dije entre mí, pues voy a tener que renunciar. Pero me dice, ¿sabes qué? Apúrate con todos tus pendientes, con todas tus actividades. Si las terminas antes de las 6 te puedes ir. Y yo le dije, le voy a echar todas las ganas. Y me apuré cada día y me fui antes de las 6 del trabajo. ¿Pero qué hice? Yo dije la verdad. Hablé con la verdad. Porque cuando tú hablas con la verdad, hermano, las cosas, Dios las facilita, Dios mueve las cosas, acomoda todo para que Él pueda hacer y continuar haciendo contigo lo que Él está haciendo. No podemos llegar y poner pretextos, excusas y mentir o manipular nada para que nos den lo que nosotros queremos o lo que deseamos. Porque el diablo, hermano, no solamente quiere engañarnos con la mentira, sino que además nos quiere hacer dudar de lo que es la verdad. Porque a veces no solo quiere que utilices la mentira, sino también hacerte creer que tú tienes la verdad, aunque no sea cierto. Cuando usted camina sobre la verdad, usted va a sentirse seguro de dónde está parado. Así que el diablo no solo quiere que mientas, sino que también dudes de lo que él te pone como verdad en tu vida. Muchos de nosotros muchas veces creemos tener la verdad y no es así. Porque el diablo nos ha hecho dudar, nos ha hecho creer que nosotros solamente tenemos la verdad y los demás están equivocados. ¿Y sabes cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que mire, la Biblia dice que cuando Satanás habla,
no puede hablar verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. Y cuando habla mentira, dice la palabra, de suyo habla, porque es mentiroso desde el principio. Y mire, hay mentiras que son demasiado obvias. Si alguien, por ejemplo, te dice: yo compré todas estas cosas que están ahí, son mías, cuando en realidad sabemos que las compramos de la iglesia. Es algo que en un momento dado se puede comprobar. Lo que pasa es que todo eso es físico y lo podemos mirar, pero lo espiritual no se puede ver. Y eso el enemigo le quiere sacar provecho, porque es mucho más fácil que yo desarme un argumento que no es tuyo. Y Satanás, cuando dices la verdad, no va a poderte engañar, y entonces se convierte en una ventaja para nosotros. ¿Dónde está la ventaja? La ventaja está en que cuando el diablo te dice: oye, ¿pero por qué? Si dices que eres un hijo de Dios, te va tan mal. ¿Por qué? Si Dios te ama, como tú dices, ¿por qué te pasan tantas cosas? Yo no sé si a alguien le ha pasado. Y mire, hay una cantidad de personas que, si les preguntamos por qué están sirviendo a Dios, muchas veces su respuesta es: no sé, o todavía no lo sé, porque todavía no han entendido por qué están aquí. ¿Por qué ahora están aquí en la iglesia y no están allá en el mundo? Todavía no han entendido el propósito de Dios. Algunos dicen o piensan que si tienen tantos años en la iglesia, ¿por qué todavía tienen que servir? Y si en un momento algunos de nosotros nos hemos preguntado esta situación, tenemos una brecha abierta para que el diablo venga a engañarnos, para que el diablo venga a confundirnos y a dudar de lo que somos en el reino de Dios. Y quiero decirle algo, hermano: usted y yo somos siervos de Dios, amén. ¿Y un siervo qué hace? ¿Viene los domingos a la iglesia y se va lo más pronto que pueda? Un siervo sirve, porque para eso nos trajo el Señor. Y no estamos sirviendo a la gente, estamos sirviendo a Dios y le estamos sirviendo a nuestros hermanos, porque esa es la verdad. No estamos aquí para servir al hombre ni para darle gusto al hombre. Estamos aquí para servir a Dios y poder ayudar a nuestros hermanos en Cristo. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Y cuando tú no estás seguro de por qué le sirves a Dios, o por qué todavía es necesario que sigas sirviendo, si ya tienes muchos años sirviendo, o cuando tú piensas que ya serviste lo suficiente o serviste demasiado, ¿y por qué tienes todavía que hacer las cosas? Entonces el enemigo va a seguir mintiéndote, va a seguir engañándote, va a seguir confundiéndote y trayéndote argumentos que van a seguir fortaleciendo la duda en ti. Cuando tú dices, a ver, espérate, es que aunque la verdad yo no veo a Jesús en esto, yo sé que cuando yo llegué a Jesús pasó algo dentro de mí que no pasó en ningún otro lado. Yo recibí un poder que no lo puedo mirar y no lo puedo tocar, pero lo puedo sentir, porque lo siento en el corazón. Y no solamente lo siento, sino que ha hecho una revolución en mí. Y que cada vez que ese poder llega y sigue llegando, entonces transforma mi vida, transforma mi corazón. Yo sé que aquí hay personas que están seguras de por qué le sirven a Dios, pero hay otras que necesitan más conocimiento y necesitan ser equipados y armados para que entiendan por qué tienen que servir aquí. Lo primero que es necesario saber es que la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 1 versículo 26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea por amor, no por necesidad. Y espero que lo entendamos bien. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios nos crea a nosotros, nos creó por amor, no porque nos necesitara. Dios es el dueño de todo, no necesita nada. Pero cuando Dios decidió crearte a ti, crearme a mí, crear al primer hombre en la tierra, crear a la humanidad, lo hizo por amor. Él no necesitaba nada más. Porque mira, Él ya era Dios antes que tú y yo existiéramos, antes que el primer hombre existiera, Él ya era Dios. Es decir, Dios no necesita crear al hombre para ser Dios. Él ya era Dios antes de todas las cosas. Y Dios nos tiene aquí para que le sirvamos. Y Dios te tiene aquí porque te ama. Por esa simple y poderosa razón es que tú y yo estamos aquí y le servimos a nuestro Dios. Amén. Entonces, además de Dios hacer al hombre por amor, además le dio una posición privilegiada. Por eso dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más adelante añade: para que señoree. Porque la intención de Dios no fue que el hombre fuera esclavo, sino líder. La corona de la creación es el hombre. Entonces, no hay ningún otro ser en la creación que tenga esa característica y ese privilegio. El único, fíjese bien, que Dios hizo con sus propias manos fue al hombre, fue a la mujer. Todo lo demás
Dios lo creó a través de la palabra. Cuando dijo hágase la luz, hágase en las aguas, hágase las plantas, háganse los animales, los creó con la palabra. Pero cuando se trató del hombre, lo hizo con sus propias manos. Cuando creó a la mujer, la sacó él mismo de la costilla del varón. Al hombre se le dio un cuerpo que salió de la tierra y físicamente nos alimentamos de esa fuente que es la tierra. De ahí sacamos lo que comemos. Pero también hay una parte del hombre que no es material, sino espiritual. Y por eso es que cuando el hombre solo se ocupa de lo material, vive vacío. Pero la parte que no es material se muere de hambre si no es alimentada, porque para que se sienta esa parte llena, tiene que ser alimentada de la fuente de donde salió. Y Génesis en el capítulo 2 dice: entonces sopló Dios aliento de vida. Por esa razón es que ahora el hombre no solo tiene que alimentarse de la tierra físicamente, sino también de lo espiritual, de la fuente espiritual que es Dios. Es por eso que una persona puede estar lleno de cosas materiales, pero su espíritu puede estar muerto, puede estar enfermo o puede estar vacío. Y para llenarse, para llenar esa parte, no se necesita cosas materiales, se necesita llenarse de lo espiritual, es decir, llenarse de Dios. Dice la palabra en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, no piensen que ya me salí del tema principal. Lo que pasa es que hay cosas que es necesario explicar un poco. Y quiero terminar esta parte, o esta primera parte, con esto. Mira, el diablo, Satanás, cuando aún todavía estaba con Dios, antes de ser lanzado, dice la palabra que quiso ser semejante a Dios. Quiso la semejanza de Dios. Quiso ser igual que Dios. Pero no se le hizo. Y entonces el diablo se rebeló y fue lanzado del cielo. Y cuando se presenta delante de Eva en forma de serpiente, utiliza la misma arma de siempre, la misma artimaña, que es la mentira, para hacer caer al hombre, porque estaba lleno de celos. Satanás estaba celoso del hombre, porque él quería ser semejante a Dios. Y sabe una cosa, al único al que Dios hizo semejante a él fue al hombre. Satanás quiso ser semejante a Dios, pero el único que tuvo el privilegio, el honor y la distinción de ser semejante a Dios fue el hombre y fue la mujer. Amén. ¿No le parece algo grandioso? Lo voy a dejar aquí. Vamos a seguir la próxima semana. Ya nos fuimos con el tiempo. Pero hermano, lo único que quiero que se nos quede en este momento es entender qué somos y quiénes somos en el reino de Dios. Y que si estamos aquí es para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que hacerlo con un corazón transformado,
cambiado, porque somos nuevas criaturas. Dijimos, las cosas viejas pasaron, esas se van a quedar o se tienen que quedar allá. Ahora Dios quiere hacer de nosotros personas diferentes. Por eso nos está edificando, por eso está obrando, por eso está tocando, quebrantando el corazón, para que haya una transformación en nuestra vida. Cambiemos de pensamientos, cambiemos de actitudes, cambiamos formas para alinearnos a la forma en que Dios quiere que vivamos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha terminado con nosotros, vuelvo a decir. Estamos en el proceso. Pero ¿sabes? Seamos íntegros, hablemos con la verdad. No nos dejemos engañar porque lo que el diablo quiera traer. Seamos diferentes. Porque a veces decimos, seguimos siendo igual, sigues viviendo igual que siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que estabas en el mundo y ahora estás aquí? ¿Cuál es la diferencia? A veces ninguna, porque seguimos igual. Pero no debe de ser así. No es la voluntad de Dios que así sea. Si te trajo aquí, es para cambiar tu corazón, es para ser transformado y para que seas una persona diferente. Amén. Y le sirvamos con un corazón honesto y limpio al Señor, y le adoremos y le alabemos en espíritu y en verdad. Y ahí vemos la palabra verdad. En espíritu, porque Dios es espíritu, pero en verdad, porque tenemos que vivir en la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Y la verdad debe estar en nosotros. Amén.